A veces, el dolor no llega gritando. Llega en forma de una palabra pequeña, dicha con calma, pero que se clava como un cuchillo en el alma. Así llegó el mío, aquella tarde de domingo. Habían pasado 6 meses desde que mi esposo, Arturo, se fue para siempre. Todavía me costaba acostumbrarme al silencio de la casa, al eco de sus pasos que ya no estaban. Cada rincón guardaba su presencia. Su taza favorita en la cocina, sus libros abiertos en la mesa, la bufanda que nunca quiso tirar aunque estuviera vieja. Yo vivía entre recuerdos, tratando de no molestar a nadie, de no ser una carga para mi hijo, Daniel. Daniel siempre fue un buen hombre, noble, trabajador, aunque un poco débil ante las opiniones de los demás. Desde que se casó con Laura, noté que algo en él cambió. Laura era distinta. Tenía una sonrisa perfecta, un tono de voz siempre seguro y una manera elegante de mirar a la gente, como si estuviera evaluando su valor. Conmigo fue amable al principio. Después del funeral de Arturo, todo cambió. Ya no había visitas constantes, ni llamadas preocupadas. Solo un silencio incómodo y la sensación de que yo sobraba en mi propia casa. Laura empezó a insistir en que debía venderla. «Demasiado grande para usted», decía con ese tono suave que esconde una orden. Yo fingía no entender. Esa casa no era solo ladrillos y paredes. Era mi vida entera, el lugar donde crié a mi hijo, donde cada pared tenía una historia y cada jardín un recuerdo. Pero ese domingo, la máscara se rompió. Laura organizó una comida familiar para celebrar la vida, según dijo. Preparé mi guiso de siempre, ese que a Arturo le encantaba. La mesa estaba llena. Amigos de Daniel, algunos parientes, incluso el abogado de la familia. Todos hablaban de negocios, de viajes, de cosas que ya no me pertenecían. Yo escuchaba en silencio, sirviendo los platos, intentando ser invisible. Entonces Laura, con una sonrisa tensa, me miró y dijo: «Doña Elena, debería descansar más. Usted ya hizo suficiente en esta vida». Reí suavemente. «Eso intento, hija». Ella inclinó la cabeza, como si buscara una última estocada. «Claro, porque ya no sirve para mucho más, ¿no?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un silencio espeso cubrió la mesa. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, lento, pesado. Nadie dijo nada. Mi hijo, sentado frente a mí, bajó la mirada. Ni siquiera me defendió. Me temblaron las manos, pero no dejé caer el plato. Aprendí hace mucho que la dignidad también se demuestra en los momentos en que uno quisiera gritar. Así que respiré, sonreí apenas y respondí con calma: «Tal vez tengas razón, Laura, pero a veces lo que no sirve para unos vale mucho para otros». Ella frunció los labios, incómoda, y la conversación cambió de tema, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Una línea invisible se había cruzado. Esa noche, cuando todos se fueron, lavé los platos lentamente. El agua tibia caía sobre mis manos, y yo sentía una mezcla de cansancio y tristeza. Recordé los días en que Daniel era niño, cuando corría por la casa con una risa que llenaba todo. Recordé cómo Arturo solía decirme: «Elena, tú eres el corazón de esta familia». Ahora ese corazón estaba solo, latiendo en una casa vacía. Antes de dormir, encendí una vela frente al retrato de Arturo. Su mirada tranquila parecía hablarme desde el otro lado del tiempo. «No te preocupes», viejo, susurré. «No voy a perder la calma». Y entonces, como si el destino me escuchara, el teléfono sonó. Era la voz del notario. «Doña Elena, necesito que venga mañana al despacho. Hay algo importante que debe ver». Sentí un escalofrío. «¿Algo sobre Arturo?», pregunté. «Sí», respondió.
Es sobre su testamento. Colgué despacio. Miré una vez más la foto de mi esposo y susurré. ¿Qué hiciste, Arturo? ¿Qué me estás queriendo decir ahora? No lo sabía aún, pero al día siguiente, las palabras de mi nuera perderían todo su peso. Porque la vida, cuando parece callada, a veces está preparando su propia manera de hacer justicia. El lunes amaneció gris, con una neblina que cubría todo el barrio como un velo. Me desperté antes del amanecer, sin saber si era por costumbre o por inquietud. El café tenía un sabor distinto, más amargo, como si también él supiera que ese día traía algo que iba a cambiar mi vida. Me vestí despacio, con la blusa azul que a Arturo siempre le gustó. Mientras abotonaba el cuello, miré mi reflejo en el espejo. Las arrugas, los ojos cansados, las manos marcadas por los años, y pensé en lo curioso que es el tiempo. Arranca tantas cosas, pero también deja sabiduría donde antes solo había ingenuidad. A las 10 en punto, salí hacia el despacho del notario. El aire olía a tierra mojada. Mientras caminaba por la acera, las hojas secas crujían bajo mis pasos. Me sentía extrañamente tranquila, como si una parte de mí ya supiera lo que iba a pasar. Cuando llegué, el señor Ramírez, nuestro notario de toda la vida, me recibió con esa mezcla de respeto y cautela que solo tienen las personas que saben guardar secretos. Doña Elena me dijo con voz grave: «Gracias por venir». «Usted me llamó, don Ramírez. Dijo que era importante». «Y lo es. Tome asiento, por favor». Mientras buscaba unos documentos en su escritorio, escuché pasos detrás de mí. Me giré y los vi entrar. Daniel y Laura, mi hijo con la misma cara nerviosa de cuando era niño y temía ser reprendido. Ella, con su seguridad de siempre, el bolso caro colgado del brazo y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mamá, ¿te avisaron también?», preguntó Daniel, evitando mirarme directamente. «Sí», respondí. «Anoche». El notario se sentó frente a nosotros, entre papeles y carpetas perfectamente alineadas. Como saben, comenzó. Su esposo y padre, don Arturo Morales, dejó su testamento en orden hace un año. Me pidió mantenerlo en reserva hasta después de su fallecimiento y hasta que todos los documentos legales estuvieran actualizados. Ese momento ha llegado. Laura cruzó las piernas, impaciente. «¿Y por qué tanta formalidad? Mi esposo es el único hijo. Supongo que todo está a su nombre». El notario levantó la vista y la observó unos segundos antes de responder. «Sí, pero no todo». El silencio que siguió fue tan espeso que podía sentirse. Daniel tragó saliva. Yo solo me quedé quieta, mirando el reloj de pared que marcaba las 11:10. Los segundos parecían estirarse. El notario continuó. Don Arturo dejó instrucciones precisas. En su testamento divide sus bienes en 3 partes. Una destinada a su esposa, otra a su hijo, y una tercera con condiciones específicas. Laura frunció el ceño. «¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones?». El notario abrió una carpeta y comenzó a leer. «A mi querida Elena, compañera de toda una vida, le dejo nuestra casa familiar, su contenido y el terreno que la rodea. Es su refugio, su raíz, y deseo que nadie la saque de allí mientras viva». Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Mi casa, esa casa que me habían sugerido vender, la que Laura había llamado demasiado grande para usted, era mía. No por venganza, sino por justicia, por amor. Laura soltó una risa nerviosa. «Bueno, eso era de esperarse. Pero supongo que todo lo demás pertenece a Daniel, ¿no?». El notario asintió lentamente. «Casi todo, excepto una cuenta bancaria». Sus ojos se iluminaron de curiosidad. «¿Una cuenta?». El notario leyó despacio, cada palabra cayendo como piedra sobre el silencio.
A mi hijo Daniel le dejo la administración de la empresa familiar, pero con una cláusula: no podrá disponer de fondos ni propiedades sin el consentimiento escrito de su madre. Confío en que ella sabrá cuándo decir sí y cuándo decir no. Laura palideció. Daniel bajó la cabeza. Yo no dije una palabra. El notario cerró la carpeta con suavidad y dijo: Don Arturo fue un hombre sabio, doña Elena. Sabía lo que hacía. Durante unos segundos, nadie habló. Podía escucharse el tic-tac del reloj, el sonido del viento rozando las ventanas, y mi propio corazón latiendo con calma. Laura rompió el silencio. «Esto no es justo», murmuró. «Usted no entiende, señor Ramírez. Daniel es el heredero». El notario la miró sin alterarse. El señor Morales no solo dejó bienes, dejó voluntad, y su voluntad fue esta. Daniel se llevó una mano al rostro. «Mamá», dijo con voz quebrada, «yo no sabía nada de esto». Lo miré con ternura, sin reproches. «Lo sé, hijo. No tienes culpa de nada». Y entonces me di cuenta de algo que Arturo siempre decía: el amor también se defiende en silencio. Me levanté despacio, tomé mi bolso y le agradecí al notario por su tiempo. Antes de salir, lo escuché decir con tono suave: «Doña Elena, su esposo, quería asegurarse de que nadie volviera a hacerla sentir inútil». Esa frase me acompañó todo el camino de regreso. Mientras caminaba bajo la lluvia ligera, comprendí que la justicia no siempre llega de los tribunales. A veces llega desde el corazón de quien más te amó. La lluvia no había parado en todo el día. El paraguas se doblaba con el viento, y el aire olía a tierra recién despertada. Mientras caminaba hacia casa, sentía una mezcla extraña de calma y melancolía. No era alegría, tampoco tristeza. Era algo más profundo. La sensación de que, por fin, el destino había respirado a mi favor. Cuando llegué, el cielo empezaba a aclararse. La puerta, esa que tantas veces abrí con miedo de no ser bienvenida, se veía distinta. No sé si era la luz o el peso que ya no llevaba encima, pero por primera vez en meses sentí que esa casa me pertenecía de verdad. Entré despacio. El eco de mis pasos llenó el pasillo. El olor a madera vieja me abrazó como un recuerdo amable. Toqué las paredes, los muebles, las cortinas. Todo estaba igual, y sin embargo, nada era lo mismo. Sobre la mesa del comedor todavía quedaban restos del almuerzo del día anterior. Servilletas arrugadas, vasos fuera de lugar. Era como si el desorden también hubiera estado esperando una respuesta. Respiré hondo, guardé todo en silencio y encendí una vela frente al retrato de Arturo. «Cumpliste tu palabra, viejo», susurré. «Sabías que el silencio también puede proteger». Minutos después, escuché la puerta abrirse. Era Daniel. Venía empapado, con la chaqueta mojada y el rostro abatido. No levantó la vista. Solo dijo: «Mamá, no sabía nada. Te lo juro». Lo miré. Ese hombre frente a mí ya no era el niño que corría por el jardín, pero en sus ojos todavía quedaba algo de esa inocencia que el tiempo no logra borrar. «Lo sé, hijo. No te culpo de nada». Se sentó, apretando las manos, sin poder sostenerme la mirada. «Laura está furiosa», dijo con voz baja. «Dice que papá te manipuló, que esto es una injusticia». «Tu padre no manipuló a nadie, Daniel. Solo quiso dejar las cosas en paz». «Ella no lo entiende», susurró él, «y tal vez nunca lo hará». El silencio volvió a llenar la habitación. Solo el sonido de la lluvia, golpeando las ventanas, acompañaba nuestras respiraciones. Finalmente, me acerqué, le toqué el hombro y le dije: «Hijo, el amor no se mide por lo que heredamos, sino por lo que somos capaces de cuidar». Él levantó la mirada, con lágrimas contenidas. «No merecías lo que pasó ayer».
La vida siempre se encarga, Daniel respondí. A veces tarda, pero siempre llega. En ese momento, escuchamos la puerta cerrarse con fuerza. Laura había llegado. Su perfume invadió el aire antes que sus palabras. Entró al salón sin saludar, con los ojos encendidos de rabia. Así que esto era lo que planeaban, dijo, cruzándose de brazos. No planeamos nada, Laura, respondí con calma. Arturo dejó su voluntad por escrito. Una voluntad injusta, gritó. Una anciana no puede decidir el futuro de esta familia. Daniel se levantó. Basta, Laura, dijo con voz firme. Fue la primera vez que lo escuché hablar así desde hacía años. Ella lo miró, desconcertada. ¿Estás defendiéndola a ella? Estoy defendiendo la memoria de mi padre, respondió él. Y el respeto que tú olvidaste tener. El silencio volvió, denso como una niebla. Laura respiró hondo, temblando de furia. No pienso quedarme aquí ni un minuto más. Tomó su bolso y salió, golpeando la puerta con un estruendo que hizo temblar los cuadros. Daniel se quedó quieto, con la mirada perdida. Yo no dije nada, solo me acerqué. Le ofrecí una toalla y un abrazo que llevaba años esperando dar. Por primera vez, me lo devolvió. Perdóname, mamá susurró. No hay nada que perdonar, hijo. Todos aprendemos a nuestro ritmo. La tarde se fue apagando. El silencio que antes dolía ahora tenía otro sonido, uno sereno, limpio. Me senté junto a la ventana, mirando cómo la lluvia se convertía en un atardecer dorado. El reflejo de la luz en el vidrio me recordó algo que Arturo solía decirme. A veces hay que perder la voz para que te escuchen de verdad. Y entonces lo entendí todo. No había sido el dinero, ni la herencia, ni las palabras, lo que me devolvió la paz. Fue el simple hecho de haber callado cuando todos esperaban que gritara. Aquella noche, mientras la casa se llenaba de un silencio distinto, encendí una segunda vela. Una por Arturo y otra por mí, porque después de tantos años, por fin entendí que el amor no muere con la persona, sino que sigue viviendo en las decisiones que uno toma con el corazón. Y en ese momento, supe que mi hogar volvía a tener voz, una voz tranquila, una voz mía. Pasaron los días, y la casa empezó a sentirse distinta. No hubo gritos, ni visitas incómodas, ni conversaciones disfrazadas de cortesía. Solo silencio, pero un silencio nuevo, lleno de vida, de aire fresco, de esa paz que llega cuando las cosas por fin ocupan su lugar. Daniel venía todas las tardes después del trabajo. No hablábamos mucho. Compartíamos el té, un trozo de pan recién hecho y alguna conversación sencilla. A veces él se quedaba callado largo rato, mirando el jardín por la ventana. Yo lo observaba sin decir nada. Sabía que en ese silencio había más arrepentimiento que en 1000 disculpas. Una tarde, mientras barría el patio, lo vi de pie junto al rosal que Arturo plantó hace 20 años. Tenía las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Papá me enseñó a podar las rosas, me dijo sin mirarme. Decía que si uno corta lo que duele, la planta florece más fuerte. Sonreí. ¿Tu padre sabía de flores? Y de personas. Él asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió también. Laura no volvió por la casa. Su silencio fue más elocuente que cualquier reproche. De vez en cuando, Daniel recibía sus mensajes fríos, llenos de frases cortas y distancia. No me alegraba de su ausencia. Solo entendía que algunos caminos no están destinados a seguir juntos. La vida, al final, también elige por nosotros. Los fines de semana me dedicaba a cuidar el jardín. Sembré nuevas flores, limpié las ventanas, volví a colgar las cortinas blancas que a Arturo tanto le gustaban. Cada pequeño gesto era una manera de recuperar algo que creía perdido.
el sentido de pertenecer. Ya no me sentía una carga ni una invitada. Era mi hogar, mi historia, mi raíz. Una mañana, Daniel me encontró en la cocina preparando café. He estado pensando, dijo con voz suave. Tal vez deberíamos remodelar la empresa. ¿Remodelar? Pregunté, levantando la vista. Sí, quiero hacer algo que papá hubiera aprobado. Algo que te enorgullezca también. Lo miré en silencio. Vi en sus ojos una madurez que antes no tenía. Era el mismo niño que alguna vez me pidió ayuda para hacer su tarea. Pero ahora con la serenidad de quien ha aprendido a equivocarse y volver a empezar. Hazlo a tu manera, hijo, le dije. Pero no olvides nunca de dónde vienes. Eso nunca, mamá respondió. Lo prometo. El tiempo siguió su curso. La rutina, antes gris, empezó a tener color. Algunas tardes cocinaba mi guiso de siempre, ese que Arturo adoraba, y Daniel llegaba puntual, como si el reloj interno de su infancia lo llamara de vuelta. Reíamos, recordábamos viejas anécdotas, y por momentos la ausencia ya no pesaba tanto. Una noche, mientras cenábamos, él me preguntó, ¿crees que papá sabía lo que pasaría? Sí, respondí sin dudar. Arturo siempre supo mirar más allá del momento. Entonces, ¿crees que esto era una lección para mí? No, hijo. Era una forma de protegernos a todos. A veces el amor hace eso. Pone límites para cuidar sin herir. Después de cenar, se levantó y me dio un abrazo. Un abrazo largo, sincero, de esos que sanan más que las palabras. Cuando se fue me quedé un rato frente a la ventana, mirando cómo las luces del vecindario se reflejaban en los charcos. El sonido de la lluvia suave me recordó la voz de Arturo, como si todavía estuviera ahí, diciéndome, ¿ves, Elena? Todo vuelve a su sitio. Y tenía razón, todo volvía a su sitio. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Laura pidió el divorcio y se marchó del país. No supe más de ella y no guardé rencor, porque comprendí que la gente no siempre nos hiere por maldad. A veces lo hace por miedo, por orgullo o por no saber amar de otra manera. Una tarde cualquiera, me senté en el jardín con una taza de té. El sol se filtraba entre las ramas y las rosas volvían a florecer. Sentí el perfume del jazmín y por primera vez, en mucho tiempo, respiré sin peso. Pensé en Arturo, pensé en Daniel, pensé incluso en Laura y sentí gratitud, porque cada uno, a su manera, me había enseñado algo. Arturo, la paciencia. Daniel, el perdón. Laura, la importancia de no dejar que la amargura apague la bondad. El viento movió las cortinas y, entre el murmullo de los árboles, creí escuchar la risa de Arturo. No era un recuerdo triste, era una promesa cumplida. La casa, mi casa, por fin estaba en paz. Y yo también. El tiempo siguió su curso sin estridencias. Los días dejaron de ser un peso y comenzaron a tener un ritmo suave, como una melodía que uno aprende a escuchar con calma. La casa, aquella que un día fue escenario de lágrimas y silencios amargos, ahora respiraba conmigo. Era mi refugio, mi templo, mi memoria viva. Cada mañana encendía una vela frente al retrato de Arturo, no para llorarlo, sino para agradecerle. Porque entendí que cuando alguien te ama de verdad, incluso su ausencia sigue protegiéndote. Con el paso de los meses, aprendí a disfrutar de la soledad. Antes la temía. Creía que la soledad era abandono, pero descubrí que también puede ser compañía. Cuando el ruido del mundo se apaga, uno empieza a escucharse de verdad. Y en ese silencio, encontré respuestas que nunca hubiera oído de otro modo. Comencé a escribir pequeños pensamientos, recuerdos, frases que se quedaban flotando en mi mente. Las palabras también sanan, decía Arturo.
Y tenía razón. Escribir se convirtió en mi forma de conversar con la vida. Un día, Daniel llegó con un paquete envuelto en papel marrón. «Es para ti», mamá dijo sonriendo. Dentro había una libreta nueva, de tapa dura color borgoña, y una nota que decía: «Para que sigas escribiendo tus días hermosos». Me reí al leerla. «No sabía que mis días eran hermosos», le dije. Él me abrazó. «Lo son, mamá, porque aprendiste a vivirlos». Guardé la libreta en el cajón del escritorio y sentí una ternura profunda. Ya no era la madre que temía ser una carga. Ahora era la mujer que enseñaba, sin querer, que el amor no siempre se dice. A veces se demuestra en el modo en que uno sigue adelante. Las tardes se llenaban de pequeños rituales. El té de las 5, el olor del pan recién horneado, el sonido de los pájaros al caer el sol. Aprendí a observar los detalles, como quien descubre un tesoro escondido. Cada día tenía algo que agradecer, incluso los más simples. A veces, al caminar por el jardín, pensaba en Laura. No con enojo, sino con una extraña compasión. Me preguntaba si alguna vez entendió lo que perdió al elegir el orgullo en lugar del cariño. Quizás sí, quizás no. La vida al final enseña a todos, aunque a cada uno en su momento. Una tarde de otoño, mientras el viento movía las hojas secas, Daniel me contó que estaba por abrir una nueva sucursal de la empresa. «Papá estaría orgulloso», dijo. Y yo también le respondí. «Todo lo que soy es gracias a ustedes», añadió, bajando la mirada. «No», hijo, le dije con dulzura. «Todo lo que eres es gracias a las veces que te caíste y volviste a levantarte. Eso también es herencia». Esa noche me quedé mirando las luces del vecindario. Cada ventana iluminada me recordaba que la vida continúa, aunque cambien los rostros y los días. Y me sentí en paz, una paz profunda, silenciosa, como si finalmente todo tuviera sentido. Los domingos, Daniel y sus hijos venían a comer. Sí, mis nietos, pequeños, curiosos, con la sonrisa de su abuelo. Ellos llenaron de risas la casa otra vez. Corrían por el pasillo, me abrazaban sin miedo, y cada carcajada era como una promesa de continuidad. La familia, pensé, siempre encuentra el modo de florecer, incluso después del invierno más largo. Un día, la más pequeña me preguntó: «Abuela, ¿por qué tienes tantas velas?» Sonreí. «Porque cada una es una historia, mi amor. ¿Y las historias se apagan?». No, le dije. «Solo cambian de forma». La niña se quedó pensativa, mirándome con esos ojos que todo lo preguntan sin hablar. Y supe que en ese momento, sin proponérmelo, estaba sembrando la misma semilla que Arturo dejó en mí. La de creer que la vida siempre da una segunda oportunidad. Esa noche escribí en mi libreta: «El silencio no es vacío. Es el lugar donde el alma aprende a hablar sin miedo». Cerré la tapa, apagué la vela y sonreí. Porque, sin buscarlo, había aprendido lo más importante: que no hay justicia más grande que la paz que llega después de haber hecho lo correcto, y que el amor verdadero no se grita, se demuestra, incluso cuando nadie está mirando. El invierno llegó sin pedir permiso. El aire se volvió frío, las mañanas más lentas, y las tardes parecían abrazarse a la niebla. Aún así, la casa seguía llena de luz. Había aprendido a mantenerla viva, con flores, con risas, con memorias que no dolían. Cada rincón guardaba una historia, y yo ya no temía recordarlas. El dolor, cuando se mira con ternura, deja de ser enemigo. Se convierte en un testigo silencioso de todo lo que sobrevivimos. Daniel seguía viniendo cada fin de semana. A veces traía a los niños, otras veces llegaba solo, con el rostro cansado pero en paz. La empresa marchaba bien. Había crecido, no solo en números,
sino en valores. Y yo sabía que Arturo estaría orgulloso. Una tarde, mientras servíamos té, Daniel me miró y dijo: «Mamá, he estado leyendo tus notas». «¿Mis notas?» «Sí, la libreta que dejaste abierta en el escritorio». No supe qué decir. Él sonrió, algo avergonzado. «No me enojes, por favor. Solo me dio curiosidad». Guardé silencio. Él continuó: «Leí la frase que escribiste. El silencio también educa». Y pensé que tenías razón, porque todo lo que vivimos nos enseñó más que cualquier palabra. Le devolví la sonrisa. La vida enseña sin hablar, hijo. A veces con amor, otras con pérdida. Pero siempre enseña. Yo no era capaz de verlo, dijo él, hasta que lo perdí todo. No lo perdiste, respondí. Solo cambió de forma. Esa noche, después de que se fue, encendí una vela más. La puse junto a las otras, como si fueran guardianas de mi historia. El fuego temblaba, y su luz me recordó los años que pasaron, las etapas que me hicieron ser quien soy. Pensé en Arturo, en su manera tranquila de mirar el mundo, en su risa breve, en cómo siempre encontraba la palabra justa. Cerré los ojos, y casi pude escucharlo decir: «No temas en soltar, Elena. Lo que es amor nunca se va». Y así era. El amor no se había ido, solo se había transformado en calma. Los nietos corrían por el pasillo cuando venían de visita. Cada risa era un eco de lo que un día fue Daniel. Y cada tarde con ellos era un recordatorio de que el tiempo no destruye, solo renueva. Una tarde de enero, mientras el sol bajaba despacio, me senté en el porche con una manta sobre las piernas. El cielo estaba pintado de naranja y violeta. El viento movía las ramas, y las campanas de la iglesia cercana marcaban las 6. Pensé en la vida, en su forma circular, en cómo todo empieza y termina sin realmente hacerlo. Ya no sentía miedo del final, porque comprendí que cada final trae consigo un comienzo escondido, y que el amor, ese amor sereno que se construye con años de paciencia, es lo único que realmente permanece. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta una vez más. Escribí: «La paz no se hereda, se aprende». Y debajo, con letra temblorosa pero firme, añadí: «Y yo, por fin, la aprendí». Apagué la vela y dejé que la oscuridad llenara la habitación. No era una oscuridad triste, era un abrazo. El tipo de abrazo que te da la vida cuando por fin la entiendes. Mientras el sueño me vencía, pensé en todo lo vivido, las palabras duras, el desprecio, el silencio, la revelación del testamento, la calma que vino después. Y comprendí que, sin todo eso, nunca habría descubierto quién era realmente. Al día siguiente, el sol entró por la ventana, con una claridad distinta. La casa olía a pan, recién hecho, y a flores. Elena, yo misma, ya no era la mujer que se quebró aquel domingo. Era otra, una que había aprendido a transformar el dolor en gratitud. Me serví una taza de café y miré al jardín. Las rosas de Arturo florecían de nuevo, incluso en invierno. Sonreí, porque entendí que la vida, como esas rosas, siempre encuentra una manera de renacer, aunque el frío parezca eterno. Y mientras el vapor del café dibujaba formas en el aire, supe que ya no tenía nada que temer, porque había vivido, había amado y había aprendido que lo que realmente permanece no es lo que poseemos, sino lo que entregamos con el corazón. El amanecer llegó cubierto de un tono dorado, como si el sol quisiera acariciar cada rincón de la casa antes de que yo despertara. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara. El perfume del jardín se mezcló con el olor del pan tostado. Me quedé un instante mirando las rosas florecidas,
esas mismas que Arturo plantó con sus propias manos. Pensé en él, en su calma, en su forma de amar sin decir demasiado. Con los años aprendí que el amor no se mide en palabras, sino en la manera en que uno permanece, incluso cuando ya no está. Y Arturo, de algún modo, seguía aquí, en las flores, en las risas de los niños, en cada rincón donde alguna vez su voz llenó de vida el silencio. Daniel llegó temprano esa mañana. Traía una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tranquila. Mamá me dijo, quiero mostrarte algo. Me senté en el sillón del salón, mientras él abría los documentos. He decidido crear una fundación con el nombre de papá. ¿Una fundación?, pregunté, sorprendida. Sí. Para ayudar a familias que pasen por momentos difíciles. Quiero que lo que él nos enseñó no se pierda. Me quedé sin palabras. Las lágrimas se me escaparon, sin pedir permiso. Tu padre estaría orgulloso, hijo. No solo de mí, respondió. De ti también, porque todo esto empezó contigo. Lo miré, y por un instante vi en sus ojos al niño que fue. Ese niño que buscaba aprobación, que alguna vez creyó que su madre era débil por callar. Ahora entendía. El silencio no había sido debilidad, había sido fortaleza en su forma más pura. Pasamos el resto de la mañana repasando los planes. La fundación llevaría por nombre Jardines de Elena y Arturo. Ayudaría a quienes, como nosotros, habían aprendido que la vida siempre da otra oportunidad, aunque al principio duela. Mientras Daniel hablaba, mi mente viajaba. Recordé el día del funeral, la mesa del desprecio, el eco de las palabras que un día me hirieron. Y me di cuenta de algo hermoso. Ya no dolían. Eran solo fragmentos de una historia lejana, necesaria para llegar hasta aquí. Por la tarde, salí al jardín. El cielo tenía ese color que anuncia el fin del verano. Los nietos jugaban bajo el árbol grande. Sus risas llenaban el aire con la misma música que un día fue la infancia de Daniel. Los observé y sonreí, porque en ellos todo comenzaba de nuevo. La vida es así, pensé. Uno siembra sin saber si verá florecer lo que plantó. Pero cuando las flores llegan, comprendes que valió la pena. Esa noche, mientras todos dormían, caminé por la casa con la luz tenue de una vela. Toqué los muebles, los cuadros, los libros. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón guardaba una enseñanza. Me detuve frente al espejo del pasillo. Por un momento, vi mi reflejo, como si fuera el de otra mujer. ¿Más vieja? Sí, pero más serena. La mujer que un día lloró en silencio ya no estaba. En su lugar, había una que sabía agradecer. Me acerqué al retrato de Arturo, y con voz baja, le hablé como tantas veces antes. Todo salió bien, amor. Elena, imaginé su voz, tan clara como si el tiempo no existiera. Todo salió como tenía que salir, y en esa certeza encontré descanso. Al día siguiente, Daniel trajo a los niños para mostrarles el lugar donde comenzaría la fundación. Era una casa antigua, con un gran jardín y ventanas amplias. Cuando entramos, el olor a madera y el sonido de los pasos sobre el suelo me recordaron mi propio hogar. La historia volvía a repetirse, pero de una forma más luminosa. Los niños corrieron por los pasillos, y Daniel me dijo, «Mamá, quiero que vengas a menudo. Este lugar también será tuyo». Asentí, con el corazón lleno. «Prometo hacerlo», le respondí. «Mientras tenga fuerzas, seguiré cuidando lo que construimos». Esa tarde, cuando regresé a casa, el sol caía detrás de las montañas. Me senté frente a la ventana, con una taza de té. El vapor dibujaba figuras en el aire, y el reloj marcaba un tiempo distinto, el de la gratitud. Escribí en mi libreta, el legado no son las cosas que dejamos, sino las vidas que tocamos. Cerré.
el cuaderno y sonreí. Porque entendí que lo que realmente queda no se guarda en herencias ni en testamentos. Permanece en la memoria de quienes aprendieron de nosotros, en el amor que sembramos sin pedir nada a cambio. Y mientras el cielo se llenaba de estrellas, pensé que Arturo debía de estar mirándonos desde algún lugar, satisfecho, porque al final, su última voluntad no fue un papel, fue enseñarnos a vivir con amor. Incluso después de la despedida, el tiempo empezó a pasar distinto. Ya no medía los días por el reloj, sino por la luz que entraba por la ventana cada mañana. Había aprendido a despertar sin prisa, a caminar sin metas, a disfrutar de la quietud que antes me asustaba. El ruido del mundo parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Y tal vez así era. Mis manos, que alguna vez fueron ágiles para cocinar, para tejer, para cuidar, ahora se movían despacio. Cada gesto tenía un propósito, cada mirada una historia. Ya no necesitaba hacer mucho, solo estar. Y eso bastaba. Daniel venía a verme todos los días. Traía flores del jardín de la fundación. Esas mismas que un grupo de mujeres cuidaba con amor. Cada flor tenía el nombre de alguien que había recibido ayuda. Son tus rosas, mamá decía. Todas crecen gracias a ti. Yo sonreía, acariciando los pétalos. No, hijo. Crecen gracias a todos los que siguen creyendo que el amor no se acaba. Elena, esa mujer, que un día se sintió pequeña frente al desprecio, ahora se veía reflejada en los demás. Su historia, sin buscarlo, se había vuelto semilla. A veces la gente del pueblo venía a visitarme solo para conversar, para contarme que habían leído mis frases en la fundación, escritas en pequeños cuadros junto a las plantas. Una madre no envejece cuando cumple años, sino cuando deja de amar. Leí una tarde en una de esas placas. Era mi letra, y me reí sola, pensando que incluso las palabras pueden vivir más que uno. Con los nietos, jugábamos a recordar al abuelo. Les contaba anécdotas, cómo Arturo se levantaba antes que el sol, cómo tarareaba canciones sin saber la letra, cómo creía que las rosas podían escuchar. Los niños me miraban fascinados, como si les hablara de un héroe de cuentos, y tal vez lo era, porque para mí, su amor fue la mayor de las enseñanzas. Amar no es poseer, es cuidar sin esperar nada. Una tarde, Daniel trajo un álbum de fotos. Nos sentamos en el porche, bajo la sombra del limonero. Pasamos las páginas despacio, una por una. En cada foto, un fragmento de vida. La boda, los viajes, los cumpleaños, los días comunes. Y al final, una foto en blanco y negro. Arturo y yo, jóvenes, tomados de la mano frente a la casa recién construida. ¿Recuerdas ese día?, me preguntó. Asentí con una sonrisa. Ese fue el primer día de nuestra historia. Y esta casa fue el último regalo que me dejó. Te dejó mucho más, mamá, susurró Daniel. Sí, respondí. Me dejó la vida. El viento movió las cortinas y un rayo de sol nos tocó el rostro. Hubo un silencio tan dulce que parecía oración. En ese instante comprendí algo que me había tomado toda una vida aprender, que no existe justicia más grande que la de la vida misma. Todo vuelve, todo se equilibra, todo encuentra su lugar. Los días siguieron pasando con la serenidad de quien ya no teme al final. Escribía cada noche en mi libreta, aunque ya las letras me salieran torcidas. No importaba. Cada palabra era una despedida suave, una caricia hacia todo lo vivido. Una de esas noches, mientras el reloj marcaba la medianoche, escribí: el amor verdadero no busca eternidad, busca dejar paz cuando se va. Cerré la libreta y apagué la vela. La habitación quedó a oscuras, pero sentí la luz dentro. Esa luz que no viene del fuego,
sino de haber hecho las paces con la vida. Al día siguiente, el amanecer fue distinto. No sé si era el cielo o si era yo. El aire tenía un olor nuevo. Como a principio, Daniel llegó temprano, con sus hijos, con flores. «Buenos días», mamá dijo con una sonrisa. «Hoy queremos desayunar contigo en el jardín». Y así lo hicimos. El pan caliente, el té, las risas de los niños, el canto de los pájaros. Era un día cualquiera. Y, al mismo tiempo, un día perfecto. Mientras los observaba, pensé que eso era la felicidad. Ver florecer lo que alguna vez se sembró con amor. Sentir que ya no falta nada, que cada herida encontró su sentido, y que, de alguna manera, Arturo también estaba ahí, entre nosotros, sonriendo desde el viento. Esa tarde, cuando todos se fueron, el sol comenzó a ocultarse detrás de los árboles. El cielo se tiñó de oro, y las sombras se alargaron suavemente sobre el jardín. Me quedé en silencio, mirando las rosas, y con una calma profunda, supe que mi historia había llegado a su punto justo, ni triste, ni heroica, simplemente humana. Porque después de todo, el amor y la vida siempre terminan del mismo modo, en silencio, pero llenos de luz. Los días se volvieron más cortos, y el sol más suave. En el jardín, las hojas comenzaron a teñirse de dorado, y el aire olía a cambio, a despedida y a vida. A veces me sentaba bajo el limonero, y me quedaba en silencio, solo escuchando los sonidos del mundo, el canto de un pájaro, el viento entre las ramas, el eco de alguna risa lejana. Aprendí que incluso el silencio tiene su propia melodía. Mis manos temblaban un poco más, pero aún podía sostener la taza de té. Cada sorbo era una caricia al alma, un recordatorio de que todavía estaba aquí, viviendo, sintiendo. Ya no necesitaba correr, ni planear, ni entenderlo todo. El tiempo, cuando uno lo mira sin miedo, se convierte en un amigo. Una tarde, Daniel llegó con un ramo de flores silvestres. Mamá dijo sonriendo: «El jardín de la fundación floreció más que nunca». Entonces, la vida sigue cumpliendo su promesa, le respondí. Él se sentó a mi lado, y, por un momento, nos quedamos en silencio. No hacía falta hablar. Las palabras, a veces, sobran cuando hay entendimiento. Me miró y dijo: «¿Sabes qué me doy cuenta ahora?» «¿Qué cosa, hijo?» «Que el amor de verdad nunca termina. Solo cambia de forma». Sonreí. «Eso es algo que aprendí de tu padre». Y yo añadió: «Lo aprendí de ti». Nos reímos, y sentí que en esa risa había más vida que en cualquier recuerdo. Era el sonido de la reconciliación, de todo lo que alguna vez dolió, y que ahora, simplemente, existía sin herir. Esa noche, escribí en mi libreta por última vez. Las letras me salían torcidas, pero el corazón escribía claro. He amado, he perdonado, he vivido, y eso al final es suficiente. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, junto a la vela encendida. Su luz temblaba con el viento que entraba por la ventana, como si la llama también respirara conmigo. Pensé en Arturo. Pensé en la joven que fui, en la madre que se sintió invisible, en la mujer que recuperó su voz sin levantar la voz, y sonreí, porque todo tenía sentido ahora. La vida, entendí, no te pide que ganes, solo que aprendas, y cuando aprendes, incluso el dolor se convierte en gratitud. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas. Cada una brillaba con una calma antigua, como si el universo quisiera decirme algo que no necesitaba palabras. Tal vez me hablaba del ciclo que nunca se rompe, de la energía que no se apaga, del amor que no muere. En ese instante, supe que ya no temía al tiempo, porque el tiempo no quita, transforma, convierte los días en memoria
las lágrimas en lecciones y los silencios en paz. Daniel se despidió con un beso en la frente. Te amo, mamá susurró. Y yo a ti, hijo, siempre. Cuando se fue, me quedé un rato mirando la puerta cerrarse. El eco de sus pasos se mezcló con el de los míos, los de Arturo, los de toda una vida caminada. Y sentí que ya nada me separaba del mundo. Todo lo que amé seguía ahí, solo que en otro lugar, en otra forma, en otro silencio. Me recosté en mi sillón favorito, dejando que el sonido de la noche llenara la habitación. El tic-tac del reloj ya no marcaba el paso del tiempo, marcaba los latidos de una historia completa. Y mientras el viento movía las cortinas, susurré para mí misma: gracias, vida, por enseñarme que nunca fui inútil. Solo necesitaba tiempo para recordar quién era. Cerré los ojos con una sonrisa. La casa estaba en calma. El jardín dormía bajo la luna y las rosas seguían abiertas, como si también quisieran velar conmigo. Porque la vida, esa maestra paciente, nunca se despide del todo. Solo cambia de voz, y a veces esa voz suena exactamente como el silencio. La noche se desliza despacio sobre el tejado. El silencio llena la casa como una vieja melodía que ya conozco. No hay miedo ni tristeza, solo una calma profunda que parece abrazarlo todo. Me siento junto a la ventana, con una manta sobre las piernas, y miro las luces lejanas del pueblo. Cada una me recuerda una historia, una vida, una esperanza, una despedida. Pienso en Arturo, en Daniel, en los nietos, en todas las personas que cruzaron mi camino. Cada una dejó algo, incluso las que dolieron. El tiempo, con su paso invisible, me enseñó que nadie llega por casualidad. Todos somos maestros de alguien, aunque no lo sepamos. El reloj marca las 10, pero ya no cuento las horas. Hace tiempo aprendí que el tiempo no se mide por los minutos, sino por los instantes que nos transforman. Y en ese sentido, mi vida ha estado llena de tiempo. La vela encendida parpadea sobre la mesa. Su luz dibuja sombras suaves en las paredes, como si el pasado quisiera bailar una última vez antes de descansar. La observo y pienso que la vida se parece mucho a esa llama. Pequeña, frágil, pero capaz de iluminar una habitación entera. Tomo mi libreta, la misma que empecé a llenar años atrás. Las páginas están gastadas, algunas manchadas de té, otras llenas de frases torcidas. Pero todas tienen algo en común, ¿verdad? Escribo despacio, con letra temblorosa. He comprendido que no vine al mundo a ser perfecta, sino a ser verdadera. Cierro los ojos y dejo que esa frase me abrace. Cuánta paz hay en aceptarse tal cual uno es. Cuánta libertad en mirar atrás sin culpas, solo con gratitud. Escucho el viento rozar las ventanas. Me recuerda el sonido del mar, aunque aquí no haya costa. Y pienso que tal vez la vida sea eso, un viaje constante hacia un horizonte que nunca se alcanza, pero que siempre vale la pena mirar. Los recuerdos llegan como suaves olas. Mi boda, la risa de Daniel cuando era niño, las tardes de invierno con Arturo, leyendo en silencio, las noches en que el dolor parecía no tener fin. Todo vuelve, pero ya no hiere. Ahora es como mirar una película antigua, una historia conocida que sabes termina bien, porque el simple hecho de haber sobrevivido ya es un final feliz. Respiro hondo. La casa huele a pan, a madera, a flores secas. El tiempo parece suspenderse, como si todo esperara conmigo. Miro mis manos. Cansadas, sí, pero llenas de vida. Manos que cuidaron, que sostuvieron, que callaron, que aprendieron que amar también es soltar. En la repisa, el retrato de Arturo sonríe bajo la luz de la vela. Gracias, susurro, por tu amor,
por tus silencios, por dejarme el valor de seguir. Siento su presencia en el aire, no como una sombra, sino como un eco cálido que no se apaga. Y entiendo al fin que la muerte no separa a los que se amaron de verdad, solo cambia la manera de encontrarse. Cierro los ojos un momento y escucho la casa. Está viva. Los crujidos de la madera, el tic-tac del reloj, el viento colándose entre las cortinas. Todo parece decirme lo mismo. Estás donde debes estar. Sonrío, porque es cierto, estoy donde debía estar desde el principio. En paz, en silencio, en mí. Abro los ojos y vuelvo a escribir una última línea. Si alguna vez alguien lee esto, que recuerde, el amor no se mide en años, sino en la calma que deja después. Dejo la libreta sobre la mesa, junto a la vela. La llama titubea, pero no se apaga, y pienso que así es la vida. Siempre temblando, siempre viva, hasta el último instante. El viento entra por la ventana, acaricia mi rostro. Cierro los ojos y sonrío. No tengo miedo, porque sé que he amado, que he perdonado, que he dejado un jardín floreciendo detrás de mí. Y cuando la llama de la vela se apaga suavemente, no hay oscuridad, solo una luz distinta, una que no se ve con los ojos, sino con el alma. El silencio vuelve, pero ya no pesa. Ahora suena como un suspiro, como una promesa cumplida. Y en ese silencio, sé que todo, absolutamente todo, valió la pena. Dicen que el alma no olvida, que todo lo que alguna vez tocó el amor queda grabado en un rincón del tiempo, donde ni la distancia ni la muerte pueden llegar. Yo creo que es verdad, porque aún hoy, cuando el viento mueve las cortinas y el sol entra despacio por la ventana, siento que la vida sigue hablándome, no con palabras, sino con presencia. He aprendido que no somos dueños de nada, ni siquiera de los momentos. Solo los habitamos por un instante, los respiramos, y luego la vida se los lleva, dejando a cambio una huella invisible. A veces cierro los ojos y escucho mi propia respiración. Suena igual que hace años, pero ahora la escucho diferente. Antes, respiraba para sobrevivir. Ahora respiro para agradecer. Cuando era joven, creía que el amor debía durar para siempre, que solo lo eterno valía la pena. Con los años descubrí que lo eterno no siempre se mide en tiempo, sino en profundidad. Hay abrazos que duran segundos y, sin embargo, nunca se olvidan. Hay palabras que no se dicen y aún así acompañan toda una vida. Si algo me enseñó el camino, es que el amor verdadero no necesita promesas, solo presencia. Y que la gratitud es la forma más pura de memoria. Daniel sigue viniendo cada semana. Ya no hablamos de herencias, ni de pérdidas, sino de cómo los nietos crecen, de las flores nuevas que brotan en el jardín, de la vida que continúa, paciente, bella, imperfecta. A veces me mira y dice, «Mamá, no sé cómo lograste perdonar tanto». Y yo solo sonrío, porque el perdón no se logra. Simplemente llega cuando el alma se cansa de cargar. Perdonar no fue olvidar, fue comprender. Comprender que cada persona da lo que tiene y que nadie puede amar mejor de lo que aprendió a hacerlo. Cuando pienso en Laura, ya no siento nada, ni rabia, ni pena. Solo un deseo sincero de que haya encontrado paz. Porque al final, el daño que uno hace, tarde o temprano, vuelve como lección. Y no hace falta desear venganza. Cuando la vida enseña sola, el atardecer entra por la ventana y tiñe todo de naranja. Las sombras se alargan, pero no me asustan. He dejado de temerle al paso del tiempo. Ahora lo veo como a un viejo amigo que viene a contarme historias.
Historias que a veces duelen, pero siempre dejan un regalo escondido. He escrito tantas cosas en mi libreta que ya casi no queda espacio. Tal vez algún día alguien la lea. Y si lo hace, espero que entienda que no escribí para ser recordada, sino para no olvidar quién fui. Porque a veces, en medio de la vida, uno se pierde de sí mismo. Y escribir fue mi manera de volver a casa. Me gusta pensar que cuando ya no esté, Daniel encontrará estas páginas y sonreirá, que los niños leerán mis frases y sentirán mi voz en el viento, porque nadie se va del todo mientras haya alguien que escuche su historia con el corazón abierto. Cada noche enciendo una vela, no para pedir nada, sino para dar las gracias. Gracias por lo vivido, por lo perdido, por lo que aún queda. Y cuando la flama se mueve, sé que la vida me escucha. A veces creo que todos somos como esa vela. Ardemos un tiempo, iluminamos el mundo que nos rodea, y luego nos apagamos, dejando un calor suave que permanece en quienes estuvieron cerca. Y eso, pienso, es suficiente. El silencio vuelve a llenar la habitación. Ya no pesa, ahora suena como el mar en calma, como un corazón que por fin late al mismo ritmo que el universo. Cierro los ojos y susurro una última oración, no aprendida de ningún libro, sino nacida de la experiencia. Gracias por cada amanecer, por cada sombra que me enseñó a ver la luz, por cada despedida que me acercó a mí misma. Y si mañana no despierto, que quede claro que ya viví. La vela sigue ardiendo. Y yo, mientras la observo, pienso que quizás eso sea la eternidad. Seguir brillando un poco después del final. Hay un momento en la vida en el que uno deja de correr detrás de las respuestas, porque entiende que no todo se resuelve. Algunas cosas simplemente se aceptan. Yo tardé años en comprenderlo. Pasé por el dolor, por el orgullo, por la soledad, hasta que un día, sin buscarlo, descubrí que la paz no llega cuando todo está en orden, sino cuando uno aprende a vivir en medio del desorden sin perder la calma. El tiempo me enseñó que las palabras pueden herir, pero también curar, y que el silencio, cuando se elige con amor, se convierte en el lenguaje más sabio de todos. Durante mucho tiempo creí que callar era rendirse. Hoy sé que el silencio no es sumisión, es comprensión. Es la pausa donde el alma respira, donde las heridas se transforman en sabiduría. Aprendí que nadie nos quita lo que somos, solo nos muestra quiénes ya no debemos ser, y que cada pérdida, por dolorosa que sea, lleva escondido un regalo. A veces, el regalo de empezar de nuevo. Cuando miro hacia atrás, no veo una vida perfecta, veo una vida vivida, llena de errores, sí, pero también de aciertos, que me trajeron hasta aquí. Y eso, al final, es lo único que importa. Haberlo intentado todo, haber amado, incluso cuando dolía. A veces el amor no se queda. A veces solo viene a enseñarte cómo amar mejor, y cuando se va, deja en ti una versión más fuerte, más consciente, más humana. He aprendido a mirar el pasado sin rabia, porque comprendí que la rabia solo alarga el dolor, y cuando eliges perdonar, no lo haces por los demás, lo haces para que tu corazón pueda volver a latir sin peso. Hoy, cuando cierro los ojos, no siento vacío, siento plenitud, porque todo lo que debía decir, lo dije, y lo que no, ya no hace falta. La vida no se mide en años, se mide en los momentos que te cambian, en las veces que fuiste capaz de sonreír después de llorar, en los silencios que te enseñaron más que 1000 voces. Ahora lo sé, no existe final triste cuando hubo amor de verdad, porque el amor, aunque cambie de forma, nunca desaparece.
Permanece en lo que tocamos, en lo que enseñamos, en lo que dejamos encendido antes de partir. Y si alguna vez alguien recuerda mi historia, que no lo haga por lo que sufrí, sino por lo que entendí, que nadie es inútil cuando ama, que ninguna herida es eterna si se mira con ternura, y que la justicia más grande de la vida es ver florecer lo que alguna vez creíste perdido. Hoy dejo mi historia aquí como una carta al tiempo, como una voz que no se apaga, como una llama que sigue ardiendo incluso cuando el viento sopla fuerte. Porque entendí que el amor no muere, solo cambia de dirección, y en ese cambio se vuelve infinito. El silencio me acompaña. Ya, no me asusta. Ahora lo escucho y sonrío, porque sé que dentro de él vive la voz de todo lo que alguna vez fui. Y cuando alguien me pregunte qué aprendí de la vida, solo diré esto. Aprendí a no guardar rencor, a no medir el amor con promesas y a no temerle al final, porque quien vive en paz nunca se despide del todo.